Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de Aba Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa Francisco nos dice que hacer oración para maquillar el alma no sirve. Francisco sigue dedicando mucho tiempo a saludar a los peregrinos. A muchos ha extrañado que vaya sin mascarilla, que desde esta semana es obligatoria en el Vaticano. Eso sí, intenta mantener la distancia de seguridad, aunque no siempre lo consigue. El Papa besó las manos de estos sacerdotes que acababan de ordenarse y saludó a algunas familias con hijos pequeños o a parejas casadas desde hace décadas. Luego explicó que retomaba su ciclo de catequesis dedicado a la oración. Puso el ejemplo del profeta Elías, un profeta que sufrió muchas derrotas en su misión, derrotas que le llevaron al desánimo. Nell'animo di chi prega, il senso della propria debolezza è più prezioso dei momenti di esaltazione, quando pare che la vita sia una cavalcata di vittorie e di successi. Francisco aprovechó la ocasión para decir que rezar no es sentir algo extraordinario, sino establecer una relación personal con Dios que, como cualquier otra relación, se debe cuidar en los momentos buenos y en los malos. Nella preghiera succede sempre questo, momenti di preghiera che noi sentiamo che si tirano su, anche di entusiasmo, e momenti di preghiera, di dolore, di aridità, di prove. La preghiera è così, lasciarsi portare da Dio e lasciarsi anche bastonare delle situazioni brutte e anche delle tentazioni. La preghiera non è un rinchiudersi col Signore per truccarsi l'anima, no, questo non è preghiera. Questo è finta di preghiera. La preghiera è un confronto con Dio e un lasciarsi inviare a servire i fratelli. Francisco también alabó la capacidad de Elías para señalar los errores de personas de responsabilidad. Dijo que hacen falta cristianos así, pero que deben cumplir una condición, la de no actuar por impulso, sino después de haber rezado y reflexionado. Quanto bisogno abbiamo noi di credenti, di cristiani zelanti, che agiscano davanti a persone che hanno responsabilità dirigenziale col coraggio di Elia, per dire questo non va fatto, questo è un assassinio. Abbiamo bisogno dello spirito di Elia. El Papa también explicó que rezar no es alejarse del mundo. Es más, dijo que sucede al contrario, que quienes llevan una vida de oración verdadera se preocuparán por las necesidades concretas de la gente. Esta semana, la lluvia obligó a trasladar el encuentro con peregrinos desde el Cortile de San Damaso al Aula Pablo VI. Este sábado será beatificado Carlo Acutis, mejor conocido como el ciberapóstol de la Eucaristía. Más allá de encontrar una vacuna para combatir el COVID-19, las autoridades de salud enfrentan otro reto en sus investigaciones: establecer un punto de equilibrio entre la necesidad de obtener información de historiales médicos individuales y la privacidad de las personas. Es por esto que la gestión legal, ética y transparente tendrá un papel fundamental en el uso de los datos personales, señaló Brian Lee, funcionario de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Creo que uno de los grandes desafíos es realmente tratar de priorizar qué datos son de mayor necesidad, pero también tener integridad y transparencia. Necesitamos equilibrar la utilidad de los datos y la protección de la privacidad de los ciudadanos que se reflejan en esos datos. La protección de datos no debería obstaculizar las medidas que tomen las autoridades. Si bien es cierto que la protección de datos privados es un derecho fundamental, la salud pública como bien común debería prevalecer, asegura Ken Goodman, director del Instituto de Bioética de la Universidad de Miami. A su juicio, los países que implementaron sistemas de localización para controlar el confinamiento de personas contagiadas con COVID-19 lograron mejores resultados.
Cuanta más información tengamos, más vidas podremos salvar. Necesitamos datos sustentados en algoritmos transparentes y gestionados por profesionales de confianza que van a interpretar y a comunicar lo que hemos aprendido. Ambos expertos enfatizaron que en este contexto el procesamiento de datos personales se puede hacer sin el consentimiento de los ciudadanos, pero establecer reglas claras será vital para mantener la confianza, ofreciendo la certeza de que su información personal será exclusivamente utilizada para gestionar la pandemia. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día, a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 11 de San Lucas, tenemos nosotros estas hermosas frases de Jesús. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá. Porque al que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que toca, se le abre. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con mucha más razón, el Padre que está en los cielos dará aquellas cosas buenas a ustedes. Hoy el Señor nos invita a que nosotros tengamos siempre una actitud confiada en la oración. Que cuando vengamos a dirigirnos a Él, no dudemos de que Él está escuchándonos. No dudemos de que Él siempre está ahí para recibir nuestra petición. El Evangelio de hoy es una prueba contundente de que el Padre está siempre presente y pendiente de todo aquello que nosotros necesitamos. Pero algunas veces, hasta para pedir, nosotros somos perezosos. Queremos que las cosas sean como fast food o comida rápida. Queremos que las cosas se nos den así, express. No, hay cosas que necesitan llevar su proceso. Recordemos que lo que pedimos tiene que ayudarnos para la salvación de nuestra alma. Y es ahí donde nosotros debemos de enfocar toda nuestra energía y sabiduría. Señor, si es tu voluntad, concédenos tal cosa. Eso sí, no nos cansemos de pedir. ¿Por qué? Porque el que pide se le da. No nos cansemos de buscar, porque el que busca encuentra. Y no nos cansemos de tocar la puerta, porque al que toca se le abre. Que el Señor nos dé la gracia de su amor, que así sea. Unámonos en oración con el Papa Francisco por el cuidado de nuestra casa común. Estamos exprimiendo los bienes del planeta, exprimiéndolos, como si fuera una naranja. Países y empresas del norte se han enriquecido explotando dones naturales del sur, generando una deuda ecológica. ¿Quién va a pagar esta deuda? Además, la deuda ecológica se agranda cuando multinacionales hacen fuera de sus países lo que no se les permite hacer en los suyos. Es indignante. Hoy, no mañana, hoy, tenemos que cuidar la creación con responsabilidad. Recemos para que los bienes del planeta no sean saqueados, sino que se compartan de manera justa y respetuosa. No al saqueo, sí al compartir. Este es el mensaje del nuncio apostólico en Colombia sobre el óvulo de San Pedro. Queridos hermanos colombianos,
Primero un saludo cordial después de todos estos sufrimientos de la pandemia, y quiero invitarlos hoy precisamente a apoyar al Santo Padre, apoyarlo con la oración por sus intenciones y con la famosa colecta del óvulo de San Pedro, que tradicionalmente se hace el 29 de junio, el día de San Pedro y San Pablo, pero que precisamente por el COVID-19 en todo el mundo se va a hacer el domingo 4 de octubre. Les pido que se unan en la oración. El apoyo del Santo Padre es fundamentalmente un apoyo de oración, y los que puedan, los que según su generosidad y posibilidades, les pido también que lo apoyen con la colecta del óvulo de San Pedro. Muchas gracias a todos y mi bendición para todas sus familias. Estos son los desafíos de la pandemia en Latinoamérica. Ampliamos más con La Voz de América. La pandemia vino a exacerbar la desigualdad arraigada en Latinoamérica, región en la que la crisis socioeconómica se agrava con la fragmentación política, nos dijo la directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia, María Victoria Murillo. El impacto de la caída de la economía, que va a ser muy dramático, se calcula al menos 10% del producto, pero en algunos países como Perú casi un 30%, Argentina, hay países que el impacto va a ser muy, muy grande. ¿Qué van a hacer esos estados sin recursos fiscales? Esos estados que ya eran débiles, que ya no proveían infraestructura, ante una sociedad muchísimo más golpeada, con muchísimo más necesidades que antes de la pandemia, y estados increíblemente débiles. La falta de legitimidad de las élites políticas frente a las sociedades, la mala infraestructura y la pobreza contribuyen al descontento social, afirmó la investigadora. Habíamos terminado 2019 con una crisis de representación enorme, protestas, crisis entre ejecutivos y legislativos en toda la región, y ahora que tenemos unos estados que fueron incapaces de tratar con el problema de la pandemia, que no tenían capacidad de salud, que han vivido situaciones de corrupción respecto a la compra de productos vinculados al trato de la pandemia, que han ocultado datos respecto a la cantidad de víctimas de la pandemia. Por su parte, Michael Touchstone, investigador de la Universidad de Miami, nos dijo que la flexibilización de los confinamientos agravará la situación. La apertura sigue sin protecciones contra la pandemia y sin políticas públicas basadas en evidencia. La crisis de salud y el golpe a las millones de personas que dependen de la economía informal podrían, según Murillo, detonar manifestaciones en la región. No es poco probable un retorno de las protestas. Las protestas fueron acalladas por el miedo al contagio, pero en cuanto el hambre sea mayor que el miedo al contagio, o el enojo sea mayor que el miedo al contagio, vamos a ver un renacer de esas protestas. Ya en algunos países lo hemos visto, ese renacer. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Les presentamos el mensaje de la ONU por el Día Mundial de la Salud Mental. Around the world, nearly 1 billion people live with a mental disorder. Every 40 seconds, someone dies from suicide. And depression is now recognized as a leading cause of illness and disability among children and adolescents. All of this was true even before COVID-19. We are now seeing the consequences of the pandemic on people's mental well-being, and this is just the beginning. Many groups, including older adults, women, children, and people with existing mental health conditions, are at risk of considerable medium and long-term ill health if action is not taken. Addressing mental health is central to achieving universal health coverage. It deserves our commitment. Too few people have access to quality mental health services. In low and middle income countries, more than 75% of people with mental health conditions receive no treatment at all. And overall, governments spend on average less than 2% of their health budgets on mental health. This cannot go on. We can no longer ignore the need for a massive scale-up in investment in mental health. We must act together, now, to make quality mental health care available for all who need it, to allow us to recover faster from the COVID-19 crisis.
Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que acontece en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABBA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. Ayer el presidente del gobierno, en una conferencia de prensa, dijo dos cosas importantes. La primera es que el decreto por el cual las personas de la tercera edad solo podían salir interdiario y recorrer máximo 500 metros ha quedado anulado y queda supeditado a la responsabilidad de las personas, tanto de la tercera edad como de los demás, porque todos tenemos que cuidarnos. Segundo, ha dicho también que el cronograma para recibir el bono universal familiar de 760 soles, que corresponde a 8,5 millones de familias, pues ya está preparado. Y a partir de este sábado se comienza a distribuir ya este bono. Cada uno tiene su día y su lugar. Hay 25 financieras que están dispuestas a hacer esta entrega. Esto durará hasta el mes de diciembre para que no haya mucha congestión. También en cuanto a lo religioso, siguen los templos cerrados en Lima y en muchos lugares también. Únicamente hay algunas diócesis, como por ejemplo Chiclayo, al norte, donde tienen misas por la mañana a las 7 y a las 8 y por la tarde también a las 7 y a las 8. Pero en general están todos cerrados y se espera que en el mes de noviembre se abran, pero de momento solo para orar. Todavía la liturgia no. Esperamos nuevas directrices del arzobispado. Los padres de familia están preocupados porque sus niños y adolescentes, sus hijos, fueron inscritos en el mes de marzo al inicio para prepararse a la primera comunión y a la confirmación y no ha podido realizarse. Están llamando, están preguntando qué se puede hacer, cuándo se va a iniciar y todavía estamos esperando desde el arzobispado las normas pertinentes. Se ha publicado la ley de trabajadores y trabajadoras del hogar, que quedan bastante semejantes a la ley general del trabajador. Tienen que trabajar 48 horas a la semana, tienen también las gratificaciones de julio y de diciembre, y el sueldo tiene que ser un poco más del sueldo mínimo, que actualmente son 930 soles. Las personas que quieren dar culto al Señor de los Milagros lo están haciendo por el programa oficial, pero siempre virtual. Hay grupos que se reúnen todos los días también por el internet para dar este culto que tiene tanto raigambre y que es tan beneficioso. Informó desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. La embajadora nominada Milena Mayorga asegura que el gobierno salvadoreño negocia acuerdo TPS con Estados Unidos. El año de gracia que dio Estados Unidos a El Salvador para el programa Estatus de Protección Temporal, conocido por sus siglas TPS, termina los primeros días del mes de enero del 2021 y las elecciones en el país norteamericano son el próximo mes, por lo que se desconoce qué pasará con este programa para migrantes. La nueva embajadora de El Salvador en los Estados Unidos, Milena Mayorga, menciona que el gobierno salvadoreño ya se encuentra buscando un estatus migratorio permanente para las miles de familias salvadoreñas que se verían afectadas. Nosotros vamos a seguir luchando y desde ya el presidente Nayib Bukele se ha puesto a la cabeza para poder negociar ya un estatus migratorio permanente, una residencia permanente y acompañar a estas 200,000 familias que han sido afectadas
Bueno, primeramente creo que el lobby en el Congreso es importante porque se tiene que crear una ley especial para este tipo de salvadoreños que están amparados en el TPS, que se canceló, y esa fue una política del presidente Trump. Entonces tendrá mucho que ver también los acuerdos bilaterales entre quien esté en la Casa Blanca y el presidente Bukele. Además, mencionó que el gobierno del presidente Nayib Bukele está trabajando para crear las condiciones necesarias para evitar la migración masiva, y agregó que el país tiene que ver a la diáspora como socios del desarrollo. Que creemos las condiciones de desarrollo y que veamos a la diáspora como socios del desarrollo. Nosotros acabamos de revelar una encuesta donde dicen que de 10 salvadoreños, 5 quieren regresar voluntariamente al país a retirarse o a invertir. Y es este el camino de generar estos polos de desarrollo donde puedan venir a invertir en Aerópolis, pero también en Surf City, y que todos estos salvadoreños que tienen negocios en Estados Unidos se les brinde las facilidades en El Salvador de poder invertir. Y sobre su futuro como embajadora, en la entrevista de Foro TVM, explicó que tiene que pedir un permiso ante la Asamblea Legislativa, ya que su periodo como diputada finaliza en abril del próximo año. Con imágenes de Henry Santa Cruz, informó para Noticieros TVM, Rocío Cruz. Hoy, 8 de octubre, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de San Juan Calabria. Conozcamos su historia. La mujer corría desesperada mientras que un escuadrón de la Gestapo le pisaba los talones, precedido por los perros pastores alemanes que, acicateados por sus amos, olisqueaban umbrales, paredes y todo lo que encontraban a su paso. Estaba a punto de desmoronarse sobre la acera cuando de pronto, a pocos metros, se abrió un portón y emergió un cura que, al sentir los ladridos de los sabuesos y ver en la distancia las siluetas de los temidos hombres de Gabán, se abalanzó sobre la joven, la arrastró hacia el interior de la casona, cerró de un portazo, le puso el hábito de una de las pobres siervas de la divina providencia y se sentó a esperar. Al cabo de algunos minutos llegaron los de la Gestapo y empezaron a golpear la puerta. Entonces, con calma, el padre Calabria abrió y los hombres irrumpieron. Revisaron minuciosamente la capilla, los dormitorios, los salones, el comedor, la cocina. Luego ordenaron que las monjas se alinearan en el patio y soltaron la jauría que comenzó a olerlas de abajo arriba. Y cuando llegaron a donde estaba la refugiada, pasaron de largo como si no existiera. Entonces los esbirros nazis se dieron por vencidos y así esa médica judía se salvó de las garras de la muerte y, camuflada entre las hermanas, vivió el resto de la Segunda Guerra Mundial. Juan Calabria, nacido el 8 de octubre de 1873 en Verona, Italia, quedó huérfano a muy temprana edad, por lo cual tuvo que trabajar para ayudar a su madre en la manutención de sus 6 hermanos. Pero definitivamente su capacidad intelectual, su acendrada piedad y su devoción por la Virgen María estaban muy por encima de sus habilidades físicas, por lo que el padre Pietro Scarpini, párroco de la iglesia de San Lorenzo, en vista de que no tenía recursos para estudiar y conocedor de su vocación sacerdotal, decidió prepararlo para su ingreso al seminario y durante 3 años le enseñó humanidades, filosofía, teología. Y cuando estuvo a punto, presentó sus exámenes con resultados sorprendentes, lo que le facilitó la entrada, y su magnífico rendimiento académico hacían presagiar que se ordenaría rápidamente, pero fue obligado a prestar el servicio militar y por eso perdió 2 años, al cabo de los cuales retornó robustecido espiritualmente, porque en el ejército puso en práctica su capacidad evangelizadora, dado que fue incluido en un contingente que se encargaba de recoger y atender a quienes vivían en las calles. Entonces así afiló la fe, la misericordia, el amor por los pobres y los abandonados, rasgos que luego de ser ordenado sacerdote, el 11 de agosto de 1901, se convirtieron en la brújula de su vida. Desde sus tiempos de seminarista, debido a un encuentro providencial con un pequeño gitano que tiritaba de frío en la calle y al cual después de recogerlo lo instaló y cuidó en su cuarto, San Juan Calabria tenía un hospicio para niños abandonados en su propia casa, que era atendido por su madre y sostenido económicamente por el conde Francesco dei Conti Pérez. Pero como ella enfermó
y el número de chicos necesitados aumentó considerablemente, en 1907 San Juan Calabria tuvo que abrir un albergue llamado la Cittadella della Carità y para atenderlos fundó en su parroquia de San Esteban la Congregación de los Pobres Siervos de la Divina Providencia, cofradía que al poco tiempo amplió con una rama femenina que se encargaba de las niñas y con la familia de los Hermanos Externos, que eran laicos comprometidos a los que les asignó la creación y dirección de casas de acogida y hospitales en toda Italia y luego en otros países y continentes. Al mismo tiempo, y dado que era vicario de la rectoría de San Benito del Monte, San Juan Calabria creó hogares para hospedar y formar a muchachos y muchachas de escasos recursos con vocación religiosa en Verona y también en el resto del país. Durante la Segunda Guerra Mundial, en todos sus establecimientos fueron acogidos y protegidos cientos de judíos que, tras salvar sus vidas, lo lloraron amargamente el día de su muerte, el 4 de diciembre de 1954, y muchos de ellos testificaron durante su proceso de canonización, que concluyó el 18 de abril de 1999, cuando fue proclamado santo por el Papa San Juan Pablo II. Por eso, hoy, 8 de octubre, fecha de su festividad, pidámosle a San Juan Calabria que nos sensibilice ante el dolor ajeno. Y para finalizar el noticiero del día de hoy, los dejamos con el segmento El Minuto de San Óscar Romero. Que lo disfruten. La persecución es algo necesario en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque la verdad siempre es perseguida. Así decía Monseñor Romero en su homilía el 29 de mayo de 1977. De esta forma nos invita a cada bautizado a que no tengamos miedo de denunciar las injusticias que se cometen en nuestra sociedad, ya sea en el ámbito político, sociopolítico, socioeconómico, sociocultural, religioso, etc. Y cuando un bautizado denuncia las injusticias de un obispo, de un sacerdote, de un líder religioso, está haciendo énfasis en su vocación bautismal de su profetismo. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Los invitamos a sintonizarnos las 24 horas del día por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y como siempre en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.